Muy bien, bienvenidos al quinto grupo, el quinto del grupo, Treeline. Ok, video de hace un año, vamos a ver qué tal, fuga. 24 24 de febrero de 1978, 16 pm. de febrero de 1978 a las 6 de la tarde. Así estaba pensando, ¿sí es esa hora? Se aburría, así que para pasar un poco el rato condujo hacia el bosque para comprobar el nivel de nieve de la zona. De Hizo Bodrio, ¿ves? ¿Ves? Nadie quiere nada. una parada rápida en un bar para tomar unas cuantas cervezas y empezó a subir. Jones, por suerte, conocía bien el camino, había ido unas cuantas veces con su mujer e hija, los baches y las piedras no suponían ningún problema, sin embargo, la nieve sí. Según iba subiendo, su Volkswagen Escarabajo le recordó que, por muy buen coche que fuera, no estaba hecho para la nieve, menos aún para el barro. De ese modo se quedó atascado. Bajó para empujarlo con todas sus fuerzas y logró moverlo unos 3 metros, pero el sobreesfuerzo le provocó un dolor muy agudo en el pecho, un ataque al corazón. Sin fuerzas, con frío y vomitando por el dolor, no pudo hacer nada más que esperar dentro del coche a que, con suerte, pasara alguien. Después de las 5 horas más largas de su vida, sobre las 11 de la noche, escuchó un silbido y las luces de un coche detrás de él. Bajó la ventanilla y pudo distinguir a un grupo grande de personas, una mujer con un bebé, varios hombres, pero en cuanto empezó a pedir ayuda, se callaron de golpe y se fueron lentamente intentando no hacer ruido. ¿Tienes una idea millonaria para una No. Chinga, madre, últimamente están saliendo más anuncios. Sean se bajó del coche, subió un poco el lateral de la carretera. No. Gracias, servicio. Por fin sale esa alerta. No. No. Adoro ese gato. Muchas gracias. Y sí, de nada. Y desde allí pudo distinguir las siluetas de varias personas alrededor de 2 coches, uno pequeño delante y una camioneta rojiza detrás. Seguidamente, pese a que él seguía pidiendo ayuda, se subieron todos en la camioneta y se fueron. No podía creer que no lo hubieran escuchado gritar y que no lo hubieran visto. La luz de la luna y la de los coches iluminaban completamente la zona. El frío estaba empezando a afectarle. Si seguía esperando de esa manera y el ataque al corazón no terminaba con su vida, el frío lo haría. Llegó a la conclusión de que la única manera de regresar era caminando, no podía seguir esperando más. Sobre las 4 de la madrugada, después de estar horas meditando para soportar el viaje, empezó. Cerca, a unos 30 metros, vio uno de los coches que había visto antes, un Mercury Montego blanco y azul. No supo exactamente por qué, pero abrió la puerta y al encenderse la luz auxiliar pudo ver que habían dejado envoltorios de comida tirados por todas partes y pensó que tenían que ser niños. Cerró la puerta y siguió caminando, lentamente y haciendo muchas paradas, pero siguió. 6 horas después, a las 10 de la mañana, llegó al mismo bar que visitó antes de subir el camino, se sentó y dijo murmurando: «Tendría que haber hecho esto hace 2 años». Los demás en el bar le escucharon, pero no sabían a qué se refería. Cambiando de tema, explicó que su coche se había quedado atascado en la nieve y necesitaba que alguien le llevara a casa. Durante el trayecto a su casa, dijo que alguien le había estado persiguiendo muy de cerca y al no dejarle dar la vuelta ni dar marcha atrás, terminó quedándose atascado. No. Esta historia ha tenido unas cuantas versiones un poco distintas, todas ellas con la misma cantidad de sinsentidos, y lo mejor es que ni siquiera es la historia central de este vídeo. Mismo día, misma hora, diferente lugar. 24 de febrero de 1978 a las 6 de la tarde. Mientras Jones bebía su cerveza en el bar preparándose para subir el camino nevado, Jack Madruga estaba llenando el depósito de su coche. Ya con el coche lleno, Jack fue a recoger a Bill Sterling, Gary Mezayas, Jack Hewitt y Ted Wire. Los chicos habían quedado para ir a ver un partido de baloncesto en una ciudad cercana. Les encantaba tanto verlo como jugarlo. Después de ir a ver este, jugarían su partido al día siguiente por la mañana. Ya los 5 en el coche salieron de Yuba y fueron directos a la ciudad de Chico, a más o menos 1 hora de distancia. Mientras Jones estaba teniendo un ataque al corazón, los chicos esperaban a que comenzara el partido a las 8. Un periodista de Chico que fue a cubrir el evento pudo ver a los 5 disfrutar durante todo el partido y disfrutar aún más cuando finalmente su equipo ganó. El partido terminó a las 9:50 y no tenían que hacer nada más allí. Antes de volver, hicieron una parada rápida en un supermercado para comprar algo antes de que cerraran a las 10. La chica que les atendió estaba ligeramente molesta, como pasa siempre que alguien entra justo antes del cierre. Ellos, en cambio, estaban contentos por la victoria. En este punto, algo pasó. Tendrían que haber regresado a casa a Yuba para preparar el partido que tantas ganas tenían de jugar al día siguiente, pero en vez de eso, tomaron un desvío para ir hacia el bosque y allí aproximadamente a las 11:30, todos se bajaron del coche en mitad de la nada y desaparecieron. Ok. Antes de continuar, hay que saber que 4 de ellos tenían algún tipo de discapacidad mental y el quinto una enfermedad mental.
Bueno, Gary Mezayas, el único con una enfermedad mental que no era otra que esquizofrenia. Sin medicación lo describían como violento e impredecible, provocó a propósito su expulsión en el ejército y probó las drogas como una forma de automedicarse. Con medicación, su descripción cambiaba como la noche y el día, centrado, amable, un ciudadano ejemplar. Dejó las drogas y era muy protector con el resto del grupo. Jack Madruga, el conductor. Sus familiares no dieron una descripción muy precisa, se limitaron a decir que era lento para procesar las cosas y tenían miedo a la oscuridad. Esto de miedo a la oscuridad se resalta para ver más adelante que no irían solos de noche a un lugar alejado, que, digo yo, como prácticamente todo el mundo con sentido común. Pero bueno, Bill Sterling. Los familiares también se resistían a dar una descripción, dijeron que era inteligente pero muy distraído y vago. Ted Wire. También descrito como alguien lento y con miedo a la oscuridad, él además se confundía con facilidad. Los ejemplos que dieron fueron, si le dijeses que tiene que detenerse en una señal de stop, te preguntaría que por qué tiene que hacerlo. U otro ejemplo, una vez su casa se estaba quemando, cuando todos salieron corriendo, él se quedó en la cama porque dijo que necesitaba dormir porque al día siguiente tenía que trabajar. Tuvieron que sacarle a la fuerza. Lo que no queda muy claro es si aquello lo dijo por pánico o porque estaba medio dormido. Algunos hicieron ver que no tenía problemas en que la casa se quemase, y otros que el pánico le hizo decir una tontería. Prepárate, porque las contradicciones en esta historia no son pocas. Jack Hewitt. El más discapacitado del grupo, no sabía escribir ni leer, podía hablar, pero le costaba mucho y por ello no quería nunca hablar por teléfono. Le frustraba. Estas discapacidades hay ok, banda. Vaya equipo, Squad. Bueno, no es squad, ya son 5, pero. No, esto va a acabar feo. que tenerlas en cuenta por los detalles que ahora verás, pero por sí solas no ¿Cómo es que había 5 cabrones así, güey, con todo este historial solos y juntos? pueden dar explicación a todo lo que pasó. Eso yo muy raro. No, me refiero a que andaban, pues, o sea, todos juntos y solos ahí sin alguna vigilancia de alguien coherente. Además, era 1978 y en una ciudad pequeña en California. Un simple desorden de déficit de atención bastaba para meterte en un programa especial junto con Tinder shoot. personas muy graves. Por eso el grupo anterior es tan variado, unos tan graves, otros tan leves, uno que en realidad es una enfermedad. Solo quédate con el detalle de que tenían trabajos, 2 de ellos conducían, hacían trabajos de campo, jugaban a baloncesto, eran completamente funcionales. Ahora, volviendo a la historia. Uno de los guardias forestales, llamado Bill Neal, encontró el coche de los 5 al día siguiente a las 10 de la mañana. Bill declaró que no parecía estar atascado. Vio que el interior se había llenado de nieve porque habían dejado la ventanilla del conductor abierta. Después de quitar la nieve, vio los mismos envoltorios que vio Jones, además de un periódico deportivo. Unos 30 metros más adelante estaba el escarabajo de Jones con la puerta del motor abierta. El coche no tenía gasolina y la batería no funcionaba, ambos lógicamente provocados por estar horas con el coche encendido. Al día siguiente, Jones volvió a subir con un amigo para recuperar el coche, le puso algo de gasolina, lo arrancó con unas pinzas y así terminó su historia. 30 metros detrás de él, la historia del Mercury Montego continuaba. Claro, al tiempo que pasaba todo esto con Jones, ellos no sabían que el coche de atrás era de unas personas desaparecidas, todavía no habían hecho la conexión. Llevaba 1 o 2 días allí, pero salvo por el detalle de no cerrar la ventanilla no era tan extraño. Muchas familias iban, dejaban el coche en cualquier parte y salían a jugar con la nieve. 3 días después, el coche fue identificado oficialmente como el de Jack Madruga. Era bonito carro, está muy chulo. Misma descripción, ventanilla bajada, todas las puertas desbloqueadas y envoltorios tirados en cualquier parte. Aquí, después de quitar la nieve, comprobaron que el coche no estaba muy atascado. De haberlo empujado un poco, podrían haberlo sacado fácilmente, más aún entre 5. Buscaron por todas partes, pero no encontraron a nadie. Una semana después, más o menos, 2 personas dijeron haberles visto 2 días después de la desaparición, en un supermercado en Brownsville, a 70 kilómetros del coche abandonado. Los testigos eran una mujer que trabajaba allí y el dueño de la tienda, Rosella Florence y Carol Waltz. Les vieron sobre la 1 o 2:30, no coincidían totalmente con la hora. En lo que sí coincidieron fue en las descripciones de los chicos y en lo más importante, estaban montados en una camioneta roja. Ella dio más detalles. 2 de ellos estaban esperando en el coche, que pudo saber inmediatamente que tenían una discapacidad porque les sonrieron muy ampliamente. Otros Bueno, 2 haciendo una llamada en una cabina a telefónica lo mejor era que les gustaba sonreír y ya. No tenía por qué creer que estaban discapacitados. y el quinto comprando dentro.
Para ser más específicos y visualizar mejor la escena, Ted Wire estaba en el asiento del medio y Sterling en el asiento derecho. Hewitt, al que le costaba hablar, estaba en el teléfono y Jack Madruga al lado dando vueltas nervioso, o eso le pareció a ella. El quinto estaba dentro comprando comida, patatas fritas, burritos y leche. No le vio bien, pero sí notó que tenía gafas, así que posiblemente fuese Gary. El dueño de la tienda, Carroll, no estaba seguro de si el grupo era de 5 o 6, eso sí. Dijo verlos el día 25 y 26, que sería el día siguiente y a los 2 días de la desaparición. Ahora sí que sí, esta fue la última vez que los vieron con vida. No. 6 meses después, 2 motoristas hicieron una parada en su viaje por el bosque para revisar un refugio que habían encontrado. Vieron que una de las ventanas estaba rota, había latas abiertas en el suelo y algo desprendía muy mal olor. Revisando el tráiler encontraron un cuerpo encima de la cama tapado con varias sábanas, el cuerpo de Ted Wire. Una de las anotaciones más importantes, aunque ahora te comentaré el resto, fue ver que Ted había perdido muchísimo peso y tenía la barba crecida. Aparentemente había pasado unos 2 meses en ese refugio, muriéndose de hambre y frío, aun cuando había comida y calefacción. De hecho, ni se molestaron en tapar la ventana cuando la rompieron. Según las descripciones se vería algo así. Ted estaba en una esquina tumbado en la cama cubierto con varias sábanas, vestido pero sin las zapatillas puestos que tenía los pies congelados. Al lado de él tenía una mesa pequeña con sus objetos personales y en el suelo cerca varias latas de comida abiertas y vacías. Cerca también estaban las zapatillas de Gary, pero no las suyas, la ventana rota sin tapar. Debajo de ella en el exterior más latas de comida vacías, en total unas 31. Detrás del tráiler libros y dentro documentos, velas y cerillas. La puerta del tráiler de enfrente había sido abierta, pero no parecía que faltase nada. Abrieron también las puertas de... Es todo un caso. Trata básicamente de un caso de estos 5 que desaparecieron y al parecer murieron. 2 casetas pequeñas, una que contenía comida y la otra gasolina, calefacción, linternas, mantas. Y por último, aunque puede que no lo viesen porque estuviera tapado por la nieve, no usaron el tanque de butano que servía para calentar el refugio. Gracias a este encuentro, retomaron la búsqueda cerca del refugio. Primero encontraron varias linternas y algunas mantas a 1 kilómetro al norte. Ya hallaron a uno. Quedan 4. Después, encontraron los cuerpos de Bill Sterling y Jack Madruga en el camino que iba al sur a 7 kilómetros. ¿Qué hacían tan lejos, güey? ¿Qué pasó? Más cerca del... O sea, se perdieron, güey. O sea, cada uno tomó su ruta. El problema también es ese, güey. Todos estaban malos mentalmente. Bueno, tenía esquizofrenia, así que... ¿se imaginan que el que tenía esquizofrenia le entró la loquera? Coche que del refugio, cada uno a un lado del camino. Los carroñeros se encargaron de dejar muy poco de ellos, les tuvieron que identificar con los dientes. Tenían sus objetos personales encima, sus carteras, el dinero, las llaves del coche, no faltaba nada. El destino quiso que los restos de Jack Hewitt fueran encontrados por su propio padre. No. 2 veces. Primero el cuerpo y días después la cabeza a varios metros de distancia. ¿Qué? Ay, güey. Concluyeron Entonces esto ya fue un pedo heavy. que la causa del fallecimiento de Wire, el de la cama, fue un edema pulmonar, la del resto hipotermia. Aunque no podían estar seguros al 100%, los huesos no dejaron nada para analizar. El quinto del grupo, Gary, nunca fue encontrado. No, por eso es el quinto. Mis compas armando un plan. Es que, güey, los otros está bien, pero ¿qué? ¿No van a hablar nada del güey que no tenía cabeza? O sea, eso no es normal. A no ser que me digas que allá había algún tipo de fauna, yo qué sé, osos. Unas aclaraciones. La Bien. razón por la que al principio dije que había varias versiones en la historia de Jones es porque él mismo la cambiaba. La que has escuchado al principio fue la más o menos oficial. En otras versiones, los coches no aparcaron detrás de él, sino delante. En otra, vio luces 2 veces. La segunda serían solo linternas. En otra, no sabía si eran 2 o 12. Sospechoso, ¿eh? Ya sabes, una confusión muy común. No sabes si hay 10 personas de más o de menos. En otra, dijo que la camioneta se la había imaginado solo para más tarde decir que no, sí, que en realidad sí la había visto. En otra, dijo que un coche detrás le perseguía de cerca y al verse forzado a seguir avanzando quedó atascado. En otra dijo que no subió para comprobar la nieve sino para visitar su cabaña. Una que no tenía. No tenía ninguna cabaña en el bosque. No sé por qué mintió con eso de la cabaña o con el resto, pero... Esto aquí huele feo, ¿eh? Aquí huele a mierda y cabrón. Saber que se contradecía constantemente y mentía sin razón aparente abre más posibilidades, hace que tenga más sentido aunque parezca mentira. Ya verás. Cuando le preguntaron por qué dijo en el bar tendría que haber hecho esto hace 2 años, no supo recordar por qué. Una frase que no tiene sentido con ninguna versión de su historia. ¿Qué tendría que haber hecho hace 2 años? ¿Casi morir en el bosque de un ataque al corazón? Sabía que era fácil quedarse atascado en la nieve, vivía cerca y sabía que pasaba de vez en cuando. Sabía además que no subían muchos coches, así que estaría solo y todo para matar algo de tiempo, como dijo, porque se aburría.
Verás, hasta aquí llegaron los chicos, lo que significa que él estaba 30 metros más adelante. Ahora está asfaltado, ¿Qué claro. pasó con el último? Es lo que no se sabe, al parecer ese nunca se encontró. Pero tienes que imaginarte lo de tierra y nevado. En su declaración, lo que él dijo es: salí del coche y subí un poco el lateral para verles mejor y se fueron sin hacerme caso. Bien. ¿Cuántas cosas extrañas encuentras en esa frase? Estamos a punto de subir. Muchas, ¿eh? Este don fue el que los acribilló. ¿Pero qué hizo con el quinto? 1. Te está dando un ataque al corazón. No puedes decir que estás gritando pidiendo ayuda y decir después que estás apartándote a un lado. Irías directo aunque fueras arrastrándote dando vueltas por el suelo. 2. Que son 30 metros para alguien que luego caminó 18 kilómetros. Venga ya. 3. Si de hecho es verdad y lo hizo, apartarse a un lado sin razón aparente, el coche de detrás tenía las luces encendidas mirando el coche que bloqueaba el camino. Así que lo que habrían visto es a un tipo que se baja del coche, pide ayuda, pero seguidamente se oculta en una esquina para seguir pidiendo ayuda entre los matorrales. Habría parecido un loco acechando a sus víctimas y habrían tenido motivos para irse, pero no nos desviemos, eso seguramente no pasó. Uno con un ataque al corazón no grita pidiendo ayuda mientras te pones en un lugar menos visible. La policía le investigó, pero no pudieron encontrar una conexión. Por muy inconsistente que fuera en sus declaraciones, no tenían nada. Lo único que parecía compartir con ellos era que su hija tenía también una discapacidad mental. Por lo demás, No. solo multas por conducir borracho y un ¿Hola? ¿Qué carajos con ese lugar? intento de robo de coche. ¿Es gripe o qué Sabiendo esto, chingados? tendré en cuenta la historia que contó antes de que la policía la investigara, porque quizá la fue cambiando por miedo. La historia de que la culpa de quedarse atascado fue porque un coche detrás no le permitía retroceder ni apartarse a un lado. Por lo pronto, lo único real de su historia estuvo un ataque al corazón o un problema relacionado, no sé si tanto como un ataque, confirmado por el hospital, y pasó mucho tiempo con el coche encendido porque gastó la batería y no tenía gasolina. ¿Qué más? Los 2 testigos que dijeron ver al grupo a 70 kilómetros del incidente, hay que tenerlos en cuenta, pero son algo sospechosos. La mujer dijo que quien estaba hablando por teléfono era el único del grupo que tenía problemas para hablar, el único del grupo que odiaba hablar por teléfono. Pero claro, ellos no sabían las discapacidades particulares de cada uno. Lo que sabían era lo que hasta ese momento se había hecho público, sus caras, la camioneta roja que dijo Jones y que en general sufrían algún tipo de discapacidad. Otro detalle fue decir que supo inmediatamente que tenían una discapacidad con solo verles sonreír, a Ted Wyer y Bill Sterling. Ya, qué casualidad, casi pareciera que estaba describiendo una imagen que ya hubiera visto. Y para colmo, Bill Sterling no parecía tener una discapacidad propiamente dicha. Es el que se describió como inteligente pero distraído y vago, así que seguramente tenía algún trastorno de déficit de atención. En cuanto a estos testigos, bueno, seguramente querían la recompensa de aquella época por dar información, o quizá de forma más rebuscada atraer el interés hacia la tienda. Yo opto por la recompensa, así que no los tendré en cuenta. Más detalles importantes antes de pasar a la parte final. Jack Madruga había sido camionero en el ejército y siempre, según sus conocidos, claro está, no podría haberse perdido. Otro detalle para pensar que no se perdieron es que cuando se bajaron del coche caminaron hacia adelante en lugar de volver por donde habían venido. Y aunque encontraron un refugio que puede parecer que sabían hacia dónde ir, eligieron el camino más largo, el doble de largo. Si sabían que había un refugio cerca, no sabían cuál era el camino más corto. Por cierto, no todos lograron llegar al refugio. Piénsalo, encontraron más o menos 31 latas abiertas. Incluso si pensamos que comían 2 de una lata, habrían gastado 2 latas y media cada día. Habrían gastado todas las latas en 12 días. Sin embargo, el tiempo estimado que pasó Wyer en el refugio fue de 2 meses. Solo podemos estar seguros de que llegaron Wyer y Gary porque sus zapatillas estaban allí y además alguien tenía que acercarle la comida a Wyer. Uy, esto está curioso, ¿eh? Si es verdad, empezó un poco lenta la historia, dirías tú aburrida, pero güey, me está intrigando hasta para investigar, porque al final del día, este chico, el de los lentes, espérame, no ha sido encontrado, o sea, él sí sigue perdido en teoría. Que hoy en día, quién sabe cuánto, no me fijé, 1978, ¿no? Si es desde esa época, no, ya. Va a estar cabrón hallar algo cristiano, pero... Por último, todos tenían sus objetos personales encima, la llave del coche, dinero, así que, ¿qué hacían 5 chicos a los que no les gusta el frío, ni la oscuridad, ni el bosque en una carretera nevada por la noche? ¿Y qué hacían después pasando hambre y frío, aun cuando tenían comida y calefacción? Ahora que lo tenemos todo, volvamos al principio. 24 de febrero de 1978 a las 6 de la tarde. Se aburría.
y Sean salió a tomar unas cervezas. Después de 2 o 3, la idea de ir por un camino nevado no le parecía tan mala. Hizo una segunda parada para tomar otras 2 o 3 y empezó a subir. No creo que fuese con la idea original de mirar la nieve y mucho menos mirar una cabaña que no poseía. Parar 2 veces a tomar cerveza y seguir conduciendo parece a alguien que solo quería estar solo, un comportamiento que ya habían visto anteriormente, conducir bebido y quedarse sin más en un lado de la carretera. Quizá la relación con la mujer no era ideal, quizá criar una hija con una discapacidad le estaba superando, o quizá simplemente era un cretino. Fuera cual fuera el motivo real, quería estar solo y lejos. Al encontrar la nieve fue consciente de que no podía seguir, pero no quería volver. Se quedó en mitad del camino descansando y se quedó dormido. No. Mientras tanto, en la ciudad de Chico un grupo de 5 personas estaban celebrando la victoria de su equipo comprando algo de comer para el camino. Esta es la parte más complicada de la historia. ¿Por qué fueron por ese camino? Gary tenía amigos en Forbstown, que no se va por dónde fueron, pero está cerca. Y otro más del grupo había ido alguna vez con su familia, pero no le gustó. Se dijo que Wire pudo haber sido visto cazando por aquella zona, pero nuevamente lo dijo alguien que no sabía cómo era Ted y posiblemente buscaba la recompensa. Todo lo que dijo iba en contra de la personalidad de Qué puto asco, güey, neta. ¿Cómo puedes dormir tranquilo sabiendo que estás retrasando una investigación policial simplemente por el hecho de ganarte una feria, ¿no? Dices, no, sí, yo sí los vi, yo conocí todo, no, eran mis primos. Te llevas el dinero y realmente no sabes nada, güey. Qué basura. Wire y para colmo mencionó también una camioneta roja. Otra vez, alguien que daba detalles que ya se habían hecho públicos. En cualquier caso, como posibilidad existe que conociera a alguien allí. Sea cual fuera el motivo, nadie les forzó a hacer el viaje y no se perdieron, habían hecho muchos viajes en carretera. Por eso digo que es la parte más complicada, saber el motivo. Los padres, por su parte, aseguraban que por nada del mundo irían voluntariamente a la nieve y dijeron que posiblemente mientras compraban comida para la vuelta, presenciaron algo que no tenían que ver. Esa persona a punta de pistola les habría obligado a conducir hacia el bosque para deshacerse de ellos, pero no tiene sentido en cuanto te fijas en los detalles. Primero, Madruga seguía teniendo las llaves de su coche. Si el plan era dejarlos en la nieve solos, ¿qué mínimo que quitarle las llaves? 2. La mala suerte y una mala coordinación en la búsqueda quiso que nadie revisara aquel refugio durante meses, pero de haberlo hecho habrían encontrado a Gary y Wire vivos, testigos vivos. 3. El encuentro con Jones no tendría sentido. Él habría visto que alguien les obligaba a salir a la nieve. De haber pasado, habría contado esa historia corriendo, puestos que le exculpaba, razón en parte por la que mentía. 4. Si en su lugar pensamos que alguien estaba detrás de ellos, la famosa camioneta roja, no tendría sentido verles 2 días después con vida. Tendrías que creer que los obligaron a subir el camino del bosque, luego los llevaron a comprar algo de comida en Brownsville 2 veces y después los subieron otra vez para abandonarlos. Como ves, el supuesto secuestro no tiene sentido. Mires Está raro este pedo, ¿eh? como lo mires. Estoy bastante convencido de que el inicio del viaje se hizo voluntariamente. Sin embargo, la caminata por la nieve fue improvisada. Digamos que Gary pudo convencer al resto de ir allí. Quizá dijo algo de visitar a un amigo. Algunos dicen que quizá fueron a comprar marihuana para celebrarlo, pero no pegaría con la actitud protectora de Gary exponerlos de esa manera. En cualquier caso, fuera cual fuera el motivo, fueron al bosque. Al cabo de 1 hora y media, más o menos, sobre las 11:30, vieron un coche parado en mitad del camino. Madruga le pitó y Sean se despertó. El camino, como ves, no era especialmente estrecho, pero la nieve hace que los conductores conduzcan más centrados de lo habitual. Sean siguió avanzando esperando en algún momento encontrar una zona más amplia para dar la vuelta, pero tuvo la mala suerte de quedarse atascado. ¡Atención! ¡El hot Cállate, se está poniendo buena esta mamada. Me vale verga el hot sale. Cabreado. Si tan solo los de atrás le hubieran dejado espacio, era todo culpa de ellos. Se bajó para empezar a gritarles y Madruga bajó la ventanilla para ver qué quería. Intentó ir marcha atrás, pero las ruedas patinaron y pensaron que también estaban atascados. En un momento dado, la discusión tuvo que escalar. Puede que pensase que se estaban haciendo los tontos, quién sabe. De los gritos pasaron a los empujones, y en esas, Jones tuvo el ataque al corazón. Este es el segundo punto complicado. La escena anterior tuvo que pasar, encaja con todo. La ventanilla bajada de Madruga, que no cerrara el coche con llave por las prisas, la primera historia de Jones diciendo que por culpa de alguien se quedó atascado. Sin embargo, ¿por qué fueron hacia adelante en lugar de regresar? Si pienso en que buscaban ayuda, no tendría sentido seguir avanzando cuando claramente ellos estaban peor, y más aún sabiendo que dar la vuelta era más fácil. No había nieve y sabían seguro que estaba más cerca. Seguir por aquel camino aun cuando ves que tus amigos no pueden continuar parece puro miedo, así que es posible que Jones les amenazara con una pistola. Claro que nunca se mencionó que poseyera una,
no legalmente, pero solo una pistola podría haberlos alejado de ese modo y no querer regresar. Además, él estuvo 4 horas en el escarabajo antes de bajar. Si los chicos intentaron dar la vuelta, le habrían visto allí durante horas haciendo guardia. Vale, una posibilidad alternativa es que realmente alguien les estuviera siguiendo, quizá algún rencor antiguo de Gary personalmente o hacia los discapacitados en general. En esta versión puedo imaginarme a Gary pidiendo que se desvíen porque quizá el grupo insiste en probar por primera vez la marihuana. Él termina cediendo, de alguna manera, y se dirigen a un antiguo conocido en Forbestown sin saber o sin recordar que aún le guardaban muchísimo rencor. Quizá le robó, quizá le timó, quizá se pelearon, quizá le mató al perro, quién sabe. Al ver que la situación se gira, comienzan a huir con la mala suerte de terminar en el camino de tierra. Madruga ve el escarabajo y se detiene. Quienes le persiguen golpean la ventanilla, él la baja y les dicen que salgan del coche. Aquí también es fácil imaginarse algo como tenéis 2 opciones: caminar o morir aquí. Esta historia explicaría mejor por qué fueron voluntariamente allí, pero sin embargo obvia muchos detalles por el camino. El primero ya lo he dicho, Gary era muy protector, no cedería por mucho que lo dijesen. Piensa que no tenía buenos recuerdos de aquello, para él no era experimentar ni divertirse. 2. En el informe dijeron que era extraño que el Mercury Montego no sufriera daños en la parte de abajo por culpa del camino irregular lleno de piedras y les parecía raro, incluso sin la posibilidad de una persecución. Ahora, imagínatelo con 5 adultos dentro y yendo rápido. Se habría dañado y sin embargo no tenía marcas. 3. Las llaves. Madruga sacó las llaves. Alguien dispuesto a matar a 5 personas les habría robado el coche o mínimo les habría quitado las llaves. 4. Tampoco hay que olvidar que Jones seguía allí. Por mucho que fuera el borracho del pueblo, ignorar un testigo que puede delatarte en cualquier momento es extraño. ¿Qué sería uno más para alguien capaz de hacer aquello? Dejarlo tirado en su coche no te aseguraba su muerte, era mucho riesgo que se eliminaba con un simple tú, ve con ellos. El encuentro denota cierta calma al llegar, sacar las llaves, no haber dañado el coche, estar a unos 30 metros del escarabajo y la segunda parte, puro miedo, huir por tu vida sin mirar atrás. Por todo esto pienso que los ahuyentó Jones. Incluso puede que él fuese la razón por la que estaban allí, que les hubiera hecho venir engañados para vengarse de alguno de ellos por algún tema que no se hizo público. Gary pudo ganar muchas enemistades en su peor época. Bien, elige la versión que más te guste y empezaron a huir. La ruta que siguieron es también interesante. Si aquí está el refugio, no fueron por aquí ni por aquí, sino por aquí. Esta es la salida que tomaron. Como ves, no hay ningún cartel que diga que más adelante hay un refugio, así que comentaron que quizá se limitaron a seguir el camino que había dejado un quitanieves anterior. Los primeros en caer por el frío fueron Madruga y Sterling. Es probable que uno de ellos se quedara para acompañar al otro. Con la hipotermia, ya lo sabes, te hace sentir cansado y con ganas de dormir. Quizá pensaron que si descansaban un poco se encontrarían mejor. El resto continuó, y Hewitt fue el siguiente en caer cerca del refugio. Finalmente, Gary y Wire llegaron. ¿Cómo sabes que fue así como pasó? ¿Cómo sabemos que pasó durante la ida y no la vuelta? Porque en el refugio había mantas y linternas. Si hubieran llegado y vuelto otra vez, mínimo habrían usado las linternas y las mantas, pero no las tenían. Claro que no se puede estar seguro al 100%, pero esto es lo más probable. Los últimos 2 llegaron al refugio, rompieron la ventana para poder entrar, forzaron todas las cerraduras y consiguieron latas de comida, linternas, mantas. Wire estaba mucho peor que Gary. La congelación de los pies le impedía moverse de la cama. Gary abría las latas y se las acercaba, pero cada vez se encontraba peor y comía menos. Había libros, documentos y demás, pero no inició ningún fuego, ni lo intentó, lo que también es extraño porque... Y también hizo todo un pedo, güey. Era un refugio que podían tapar, haber sobrevivido ahí sin ningún pedo. Tenían forma de calentarse, comida, todo, güey. Y no, se quedó a morir. Y ya todavía güey, ¿dónde está? ¿Qué pasó? Un fuego en el exterior habría llamado la atención de los guardias forestales. Puedo entender que si estaban huyendo y tenían mucho miedo, no encendiesen un fuego en 1 o 2 días, pero en una semana, 2 meses, en ese punto nadie te está persiguiendo. Suelen mencionar que no lo hizo porque Wire tenía miedo del fuego, pero en ese caso basta con que no te vea hacerlo, no es que tenga que darte su consentimiento para pedir ayuda. Además, con la congelación de los pies y la neumonía, no creo que estuviera por la labor de decirle que no porque no le gustaba el fuego. Por el motivo que fuera, Gary no pensó en hacerlo. ¿Sabes esto? Porque cuando Wire murió tampoco hizo ningún fuego, cogió unas cuantas cosas y se puso a andar. Aunque su estado mental para entonces ya sería muy malo. Ya no quería estar más tiempo en el refugio y no podía seguir esperando a que vinieran. Tapó a su compañero con unas cuantas mantas, se puso las zapatillas de Wire, quizá por equivocación, quizá porque eran más cómodas. Se tapó con una manta, cogió unas linternas y fue hacia el norte. Aguantó más que el resto, pero al final el frío siempre gana. Al poco tiempo tiró la manta, las linternas y desapareció.
No logró salir de aquel bosque. Sin medicación tendía a volverse violento. Si hubiera sobrevivido, se habría metido en problemas. Habría llamado la atención de la policía, seguro. Como el resto, él también falleció, pero tan bien oculto que después de más de 40 años, siguen sin encontrar al quinto del grupo. Tendría que haber hecho esto hace 2 años. La única persona que podía solucionar esto, Jones, murió en 2004. El único que sabía con seguridad lo que pasó aquella noche mentía. Cuando le hospitalizaron por lo del corazón, el hospital dijo que durante los días posteriores no pudo parar de llorar. Y claro está, tampoco se supo por qué. Ok, historia interesante, ¿eh? ¿Dónde estará ese güey? Y ahí la pregunta. Esto suena claramente a que... No creo que el de la combi les haya hecho nada, sinceramente, pero algo vio. Y pues mintió para que se evitara algo, ¿no? Uf. En fin, ya saben abajo links de Treeline y pues bueno, argumenten ahí para ustedes quién fue. Adiós.